y hemos estudiado las sulfonilureas, las glitazonas, y hemos hablado algo de las metiglitinas también hemos visto, pero comparativamente con las sulfonilureas, como secretagogos que no hay en Bolivia, ¿no? Ahora vamos a ver los fármacos relacionados a las incretinas. Ayer hice una introducción a lo que son las incretinas. Mm. Estas hormonas intestinales que tienen el rol de estimular la secreción de insulina, glucoso dependiente, ¿no? Dependiente de la glicemia. Cuando hay hipoglicemia, pues se estimula bastante. Cuando hay glicemia normal o un poco alta, no se produce estimulación. Bien, entonces, vamos a revisar. Y se acuerdan que dije que las incretinas, en su rol en la diabetes tipo 2 había una justificación en el uso de estos fármacos en la diabetes. Se ha visto que en la diabetes mellitus tipo 2 hay una disminución del efecto incretina. O sea, ambas incretinas, la GLPT1 y la GIP, están disminuidas en su rol. La GLPT1, esta tiene menos secreción y menos acción. Y la GIP pierde su efecto en la estimulación insulínica. O sea, hay una alteración en la función de las incretinas. Entonces, el administrar fármacos que hacen o simulan la acción de estas dos incretinas, pues ayuda bastante en el control del paciente diabético. Los fármacos que usamos, que están relacionados con las incretinas, son los inhibidores de la dipeptidasa 4, que esta enzima es la que metaboliza las incretinas y les da una vida media de 1 a 2 minutos, porque hasta en 2 minutos acaba con ellas. Hay algunos fármacos que los vamos a estudiar. Luego están los agonistas del GLP-1. Estas son sustancias que estimulan o emulan, si quieren, la acción de la GLP-1 en su rol a nivel del páncreas y en algunos tejidos periféricos, y también a nivel gástrico. Las twincretinas, este es un término que recién se acuña hace poco tiempo, que son sustancias que actúan simulando la acción de las dos incretinas, tanto la GLP-1 como la GIP. Por eso es el nombre de twin. Twin significa gemelos, ambas incretinas son estimuladas, ¿no? La GLP-1 y la GIP. Y los beneficios de estos tres grupos farmacológicos, pues, es el control glicémico y además la pérdida de peso que induce. Esto especialmente ahora, muchos de estos fármacos han sido aprobados solo para el uso de pérdida de peso. No necesitas ser diabético. Puedes ser tratado, el paciente obeso puede ser tratado con fármacos como las twincretinas o los agonistas de GLP-1. Bien, entonces empezaremos revisando lo que son estos inhibidores de la dipeptidasa 4. En nuestro medio les he puesto acá una lista de los que existen a nivel mundial. En nuestro medio solamente dos no tenemos, la alo y la saxogliptina. Luego las demás tenemos la lina, la cita, la evo y la vildagliptinas existen en nuestro país. ¿Qué hacen? Pues aumentan la vida, es decir, aumentan la vida de las incretinas endógenas. Al ingerir nosotros esta enzima, hacemos que las incretinas que producen las células L y K intestinales vivan más tiempo. Aumenta la secreción de insulina y disminuye la producción de glucagón. La farmacocinética, pues estos medicamentos se pueden administrar por vía oral.
La eliminación es renal, excepto la linagliptina, que van a ver luego, este fármaco sí se puede utilizar en pacientes diabéticos con daño renal. El resto no, porque todo se elimina por vía renal. Las indicaciones son segunda línea en el tratamiento de esta enfermedad y son muy seguras cuando se usan en ancianos. Ya vamos a ver luego en las guías terapéuticas que esto sí se cumple. Las contraindicaciones, hipersensibilidad a cualquiera de estas sustancias. Los efectos adversos generalmente inducen a nasofaringitis, cefalea, pancreatitis, que rara vez se produce, pero la estimulación permanente del páncreas puede llevar a una pancreatitis. Estos inhibidores reducen aproximadamente hasta un 0,8% de la hemoglobina glucosilada. Uno de los problemas en el uso cotidiano es el costo. Son bastante costosas en relación a la metformina y a las sulfonilureas. No hay varios en nuestro medio con sus diferentes potencias en su presentación farmacéutica. Y el efecto más común es el dolor abdominal, náusea, vómito y diarrea. Obviamente que se presentan la nasofaringitis, las infecciones respiratorias, ya vamos a ver por qué. A diferencia de otros fármacos incretinamiméticos, estas causan menos náusea y pérdida de peso o hipoglicemia. Los que vamos a estudiar después sí ocasionan más problemas a este nivel gástrico o tubo digestivo, digamos, y además la posibilidad de producir hipoglicemia. Entonces, estos fármacos se los usan normalmente por vía oral para hacer tratamiento de una diabetes mellitus tipo 2. Se puede usar como monoterapia o en combinación con otros fármacos. Normalmente entran en juego cuando la metformina sola no puede llegar al objetivo terapéutico. Entonces se puede, en algunos casos, si se tiene la posibilidad, de utilizar un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa asociada. Y vienen ya algunas tabletas con la combinación mezclada de metformina con uno de ellos. Los efectos adversos, la pancreatitis, ¿no? Que máxima es con la sitagliptina. La sitagliptina es la que más produce pancreatitis, estadísticamente. Son neutrales al peso. El paciente ni aumenta ni disminuye peso. Puede haber hipersensibilidad y puede presentarse el síndrome de Steve-Johnson o incluso angioedema, el edema en la orofaringe, ¿no? Está contraindicado en la falla renal. Excepto, les decía hace un momento, la linagliptina, que esta no se excreta por vía renal, sino a nivel hepático, por la bilis al intestino. Aquí viene la explicación de por qué hay infecciones con estos fármacos. Otro efecto adverso de estos es la estructura química de estas sustancias es muy similar a un receptor llamado CD26. Este es un receptor funcional del colágeno y en nuestro organismo, cuando es estimulado, activa es una vía alternativa para estimular los linfocitos T. Los inhibidores de la dipeptidasa lo que hacen es bloquear este receptor. Entonces hay un incremento en el riesgo de infecciones y por lo general las infecciones son de vía respiratoria alta. La sacraliptina, esta produce, en algunos casos, está asociada a la producción de insuficiencia cardíaca congestiva y la vildagliptina a hepatitis.
son efectos que son propios de estos fármacos, ¿no? Es decir, solo la vildagliptina es la que va a producir hepatitis y la saxagliptina, insuficiencia cardíaca. El resto no tiene ese efecto comúnmente. La FDA ha aprobado la mayor parte de ellas. Las que no están acá es porque las han aprobado la EMA, la que es la Agencia Reguladora Europea, y a Bolivia nos llegan pues de ambos lados. Las ventajas que tienen estos fármacos es que tienen bajo riesgo de hipoglicemia. No se olviden que solo hacen que las incretinas vivan más tiempo y van a ser siempre dependientes del grado o el nivel de glicemia para estimular las células beta. Tiene bajo riesgo de efectos adversos significativos. Es neutro con el peso y se puede utilizar en insuficiencia renal, que no se olviden que uno de los órganos que se daña con la diabetes es el riñón y la insuficiencia renal, y esto requiere una selección de medicamentos especial. Las limitaciones es que la eficacia es intermedia. Han visto, no reduce más que 0,8. Eh, Hay posible riesgo de pancreatitis aguda y la saxagliptina está asociada con un mayor riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, que es lo que hablábamos hace un momento. Bien, ese es uno de los grupos asociados a las incretinas. Otro grupo es este de los incretinomiméticos. Y dentro de estos hay dos grupos, los que emulan o van a actuar como si fueran el GLPT1 y los otros, los twincretinas, que hacen el efecto de ambas incretinas. En esta primera parte vamos a ver las que estimulan el GLP1, es decir, este receptor a nivel pancreático y a nivel periférico. Entonces, lo hacen siempre glucosodependiente, hay menos secreción de glucagón, van a afectar el vaciamiento gástrico, el vaciamiento gástrico es más lento y tienen efectos adversos pues, a nivel del peso del paciente y a nivel del tubo digestivo. Entonces, estos fármacos van a promover la pérdida de peso. Y en este grupo está la semaglutida que es eh, uno de los fármacos que empezó con esto del tratamiento de la obesidad. En su momento era pues sumamente caro. Ahí en Bolivia sigue siendo caro, yo creo, ahora especialmente que andamos en crisis. El tratamiento mensual anda por los 1.000 bolivianos. La mayor parte de ellos se usan por vía subcutánea, inyectable. Los efectos más comunes son las náuseas. Cuando se los utiliza puede haber pancreatitis aguda. No se olviden que estamos estimulando permanentemente al páncreas. Lo que normalmente se hace es que estos fármacos estimulen el páncreas después de comer. Cuando comemos, las células L y K intestinales liberan incretinas, pero si las administramos del exterior y las dejamos en el tejido celular subcutáneo, se va absorbiendo durante toda la semana y estimulan permanentemente el páncreas. ¿No? También pueden dar lugar entonces a la pancreatitis aguda, que es por estimulación sostenida. Están contraindicadas en pacientes con antecedentes personales o familiares de cáncer tiroideo o las neoplasias endocrinas múltiples de tipo 2. En ellos no se debe usar. Las ventajas o beneficios que da el GLP-1 y su o la estimulación emulación de esta incretina, a nivel cerebral vamos a tener saciedad y pérdida del apetito. Eso va a contribuir a la pérdida de peso.
A nivel de las células alfa hay menor secreción de glucagón. En las células beta va a haber una mayor secreción de insulina, que va a ser obviamente glucosa dependiente. Y a nivel del tubo digestivo, pues hay un retardo de su vaciamiento. Y esto en conjunto nos permite manejar la diabetes y la obesidad. Estos agonistas lo que hacen son análogos de las incretinas, van a producir mayor estimulación de insulina, pero obviamente dependiente de la glucosa en el plasma, menor producción de glucagón y un vaciamiento gástrico retardado. Se los administra por vía subcutánea, ya sea semanal o diariamente, dependiendo del paciente y del fármaco. Las indicaciones son la diabetes tipo 2 con obesidad o pacientes con diabetes con alto riesgo cardiovascular. Están contraindicadas cuando hay antecedente de carcinoma medular de tiroides o que el paciente haya tenido pancreatitis. Los efectos adversos gastrointestinales y la pérdida de peso, que este efecto adverso se ha convertido en la indicación de algunos de ellos, que ya solo se producen para bajar de peso. La liraglutida, que es uno de estos agentes, es la que tiene acción más larga y una vez al día basta, ¿no? En comparación con la exenatida, que necesita aplicarse 2 veces al día. Esta liraglutida no requiere ajuste de la dosis por insuficiencia renal, mientras que la exenatida sí lo hace. La que recientemente se ha probado es que la liraglutida sea utilizada en el manejo de la obesidad. Entonces, agonista es uno de los que sirven para tratar la obesidad. ¿De dónde salieron estos fármacos? Se los descubrió en la saliva del monstruo de Gilead. Su saliva contenía una cantidad de exenatin 4 y tenía un efecto hipoglicemiante. Y luego se han creado los análogos, y estos análogos son la exenatida y la lixisenatida. Luego se han generado otros análogos de la GLP-1, como la liraglutida, que tiene una acción larga, la albi, la dulal y la semaglutida, que esta es la que hace no muchos, 2, 3 años, un poco más creo, ha sido aprobada para el uso en la diabetes y en la obesidad. Entonces sirven para tratar la diabetes mellitus, ya sea en monoterapia o con otros fármacos. Los efectos adversos, la pancreatitis, el tubo digestivo, no se olviden, la pérdida de peso, algunos, un uso secundario es ese, ¿no? La liraglutida para la obesidad. Hay un riesgo de retinopatía diabética cuando se usa con la semaglutida. Y esta semaglutida es la que es cara, la que la gente estaba un tiempo enloquecida aquí en Bolivia. La Paz, Santa Cruz, las chicas que sentían que tenían aumento de peso, comenzaron a usar bastante esto. Y las diabéticas, obviamente, que toman o tratan su enfermedad con esto, tienen mayor probabilidad de retinopatía. Está contraindicado en falla renal, la exenatida, ¿no? Uno de los efectos es falla renal, entonces no puedes dar un fármaco que va a empeorar la situación. Cuando existe estas neoplasias endocrinas múltiples, el cáncer de tiroides y la lixisenatida es excretada por el riñón. Esta no se puede utilizar cuando hay falla renal. Lo que les decía que la semaglutida oral, recientemente en 2019 sacaron esta semaglutida oral, que ha sido combinada con el caprilato sódico
que altera la absorción de las sustancias a nivel de tu digestivo. Y el 21, el julio del 2021, se ha probado que la semaglutida sea utilizada para manejar la obesidad o el sobrepeso crónico, porque ocasiona una disminución del apetito, el vaciamiento gástrico se retarda y esto hace que el paciente pues baje de peso. Las ventajas que tienen, altamente eficaces, bajo riesgo de hipoglicemia, producen pérdida de peso comúnmente. Algunos hablan hasta de 10-15% de peso corporal. Cuando se hace tratamientos hasta de 6 meses. Pero siempre debe ser supervisado por un endocrinólogo. Al menos esas son las recomendaciones. Eh, las limitaciones que tienen es que tienen efectos adversos potenciales, como la náusea, el vómito, la diarrea. Y puede haber dolor en el sitio de la inyección, que es mínimo, pero hay gente que se comienza a incomodar con eso. Los efectos cardiovasculares, hay protección cardiovascular recomendada en ensayos clínicos como el LEADER, donde se ha usado la liraglutida, y el SUSTAIN 6, en la que se usa la semaglutida, y se ha visto que hay protección cardiovascular. Esos efectos son además beneficiosos en pacientes que tienen macro y microangiopatías ocasionadas por la diabetes. Este es el otro grupo de fármacos que actúan a través de las incretinas. Estos son los agonistas duales o los se llaman tuicretinas. Estos fármacos son recientes, de reciente aparición, estimulan tanto el GLP-1 como el GIP y solo lo hacen como lo hacen los péptidos, ¿no? Tanto el GLP-1 como el GIP estimulan dependiente de son estimulantes dependientes de la glicemia. Además que tienen otros efectos beneficiosos, sobre todo en el metabolismo lipídico, que es otro de los problemas que hemos dicho que existen en los pacientes diabéticos. Así se las llama, twincretinas, ¿no? El objetivo es aprovechar los beneficios de combinar, ¿no es cierto?, el control glicémico con la pérdida de peso. No se olviden que uno de los objetivos no farmacológicos en el paciente diabético obeso es bajar de peso. La dieta, el ejercicio y todas esas cosas. Entonces, estos fármacos ayudan a que este proceso sea mucho más rápido. Y muchas veces la necesidad de fármacos disminuye también. Y a veces se quitan los fármacos. Los fármacos que están en desarrollo como twincretinas es la tirzepatida. Esta tirzepatida es un fármaco que ya está en el comercio. Viene con el nombre de Mounjaro. Así se lo ha sacado para la diabetes. Y para la obesidad, el mismo producto viene con el nombre de Zepbound. Pero, ¿cuál es la diferencia? Pues ninguna. Es, es el mismo producto, viene con las dosis exactamente igual. Me parece que es un tema más de marketing que de otra cosa. La primera, esta ha sido y además es la única. La tirzepatida no salió hace mucho tiempo. Y a Bolivia todavía no ha llegado. En Europa, una pluma cargada de tirzepatida cuesta 120 euros. Y en Norteamérica cuesta $250. Un tratamiento de un mes implica entre 1.000 y $1.300 más o menos. Y son 6 meses de tratamiento para perder el peso, un 15% del peso corporal. O sea que, bueno, sale más barato que una cirugía de estas bariátricas, ¿no? Pero es alto el costo.
Otro fármaco que no necesariamente es una twincretina es esta, la que se llama cagrilintina. Es, esta es un análogo de de la milina. Se la combina con la semaglutida y se llama, el nombre comercial, la cagrisema. Entonces, tiene acción sobre el GLP-1. Obviamente es un agente eh, agonista. La semaglutida es un agonista del GLP-1 y el otro de la milina, ¿no? Y los ensayos clínicos se están haciendo para ver en el tratamiento de la obesidad, aunque no es directamente, como les digo acá, estrictamente una twincretina, porque no actúa sobre el GIP, pero sí está dando muy buenos resultados, ¿no? Baja el peso y controla la glicemia. Y otra que es en realidad una triple, ¿no? Ahora le están llamando un tricretínico que es la retatrutida. El nombre es este es el nombre con el que pueden encontrar ustedes la FDA. Es un triple agonista, tanto GIP como GLP-1 como inhibidor del glucagón. Está siendo desarrollado por la casa Lilly, que es una farmacéutica gigante, ¿no? Y está bastante ya avanzado en sus estudios clínicos. Y esto está abriendo pues es una revolución hacia caminos de más allá de las twincretinas, sino buscar fármacos que tengan mayores acciones beneficiosas para el paciente obeso o diabético. Entonces, la tirzepatida es la primera incretina que existe. Seguramente pronto va a estar en Bolivia. Es un agonista dual del GLP-1. Se administra semanalmente por vía subcutánea, reduce la hemoglobina. Miren, la hemoglobina glucosilada la disminuye en más del 2%, cosa que antes era lo que más podíamos bajar era 2% con las sulfonilureas. A veces con las biguanidas, pero con esta llegamos a valores mayores, 2.5, 2.8 de disminución, ¿no? Y el peso corporal, más del 15% se puede perder con esta tirzepatida. Los efectos adversos, siempre la estimulación continua del páncreas, pancreatitis. Y los fenómenos gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea. Está contraindicado en el carcinoma medular de tiroides. Y ahí les pongo algunas cositas que van a leer pues, ustedes después, ¿no? Pero lo más importante es que su mecanismo de acción es una estimulación de la GLP-1, del GIP, y es un efecto conjunto para controlar la glicemia y la pérdida de peso. Y está funcionando muy bien. Se presenta en plumas precargadas para su administración subcutánea y se usa una sola vez a la semana. Y las dosis normalmente se empiezan con dosis bajas de 2.5 miligramos y se va subiendo. Esto por eso debe ser supervisado siempre por un médico. Eh, Me imagino que cuando llegue la tirzepatía acá tendrá que ser solo con la venta con prescripción médica, porque si no todos los que se creen gordos o se sienten gordos van a comenzar a usarla y van a ocasionarse problemas serios. Las indicaciones aprobadas para la tirzepatida, la diabetes mellitus tipo 2 en adultos, para mejorar el control, obviamente, glicémico. En la obesidad o sobrepeso, como morbilidades, ¿no? Esto va a depender del agente regulador, la FDA, la EMEA, etcétera, que autoriza o no, y en los países en los que. En Bolivia solo traen y, bueno, veremos quiénes autorizan o quiénes supervisan el trabajo. La semaglutida, por ejemplo, también sirve para tratar lo mismo, ¿no? Hemos dicho. Los beneficios, hay una reducción de la hemoglobina glucosilada hasta 2.5%. Hay pérdida de peso, que es
sumamente importante y hay un efecto protector cardiovascular. Esto está todavía en evaluación. Existen algunos reportes de la FDA cuando estaban haciendo estudios de como tirzepatida, esto como es un fármaco relativamente nuevo, a largo plazo no se sabe que cuánto mejoran los factores de riesgo cardiovascular, pero en los que estaban presentes durante todo el estudio clínico se ha visto una reducción. Hay una potencial reducción o efecto beneficioso sobre los riesgos cardiovasculares. Los efectos adversos siempre, como hemos mencionado, náusea, vómito, diarrea, puede haber hasta estreñimiento algunas veces. Y el riesgo de la pancreatitis, ¿no? Hay otros fármacos que son agonistas del receptor GLP-2. Estos fármacos, como la teduglutida, no son fármacos para diabetes mellitus. Se usan para el síndrome de intestino corto, aumenta la absorción, aumenta la proliferación de células epiteliales intestinales, que es la causa de la mala absorción. Estos síndromes de intestino corto pues dan desnutrición y graves problemas. Entonces, el estimular el GLP-2 a nivel intestinal mejora el proceso de absorción, pero lamentablemente también se acompaña con cosas que no están muy bien para el paciente. Cáncer de colon, ¿no? Puede haber síntomas tipo resfrío y alteraciones del péptido inhibidor gástrico del GIP. Entonces, esto puede ocasionar problemas también. Hay estas sustancias que no se deben confundir. Esta acaba como glutida, pero es un estimulador de GLP-2 y no sirve para diabetes. En el futuro próximo, en relación a estos fármacos, pues se están apostando al desarrollo de fármacos que trabajen con las incretinas. Estos están ofreciendo pues un control eh, algo más importante, más efectivo de la glicemia y sobre todo el control del peso corporal que ayuda enormemente en el pronóstico y tratamiento de estos pacientes. Hay algunas como esta, la survodutida. Este fármaco, por ejemplo, es un agonista del receptor del glucagón y del péptido del GLP-1, que se administra igual, semanalmente por inyección. Esta está siendo todavía estudiada, está en una fase clínica ya avanzada, ¿no? Y se está estudiando para pacientes con sobrepeso y obesidad, sin diabetes. O sea, ya está dando camino esto de las incretinas al manejo de condiciones de riesgo cardiovascular como la obesidad. La retatrutida, este es un fármaco que ya lo he mencionado hace un momento, este es su nombre, todavía está en la FDA con este nombre. Es otro agonista selectivo, potente y efectivo, que prolonga aquí. Es una estructura similar al péptido insulínico dependiente de glucosa, ¿no? Nativo. Y los estudios preclínicos están mostrando que este fármaco tiene eh, un incremento en la sensibilidad a la insulina de los tejidos periféricos, reduciendo el peso y la glucosa plasmática en ayuno. O sea que esta también va a tener su rol importante en un futuro próximo como incretino mimético. Y este es un inhibidor de la dipeptidasa que no tiene todavía un nombre genérico, se lo conoce como el HSK 77653, así se lo llaman. Bloquea la dipeptidasa
por más o menos 14 días. Entonces es una maravilla, ¿no? Vamos a tener incretina, las incretinas, pues por mucho tiempo en el plasma, estimulando el páncreas, y obviamente seguramente hay que regular y hay que ver efectos adversos si el páncreas va a soportar ese tipo de estimulación permanente. Pero están también, este es el futuro próximo, ustedes seguramente van a ver en el futuro. Bueno, esos son los incretinas y los inhibidores de su enzima y los incretinimiméticos, ya sea de una incretina o de las twin cretinas, que son las dos. Otro grupo importante en el manejo de la diabetes mellitus es los bloqueadores de este transportador que está en el túbulo contorneado proximal. Este transportador de sodio y glucosa, el 2, es el que reabsorbe la glucosa que ha sido filtrada. Y al inhibirlo, lo que hacemos es que la glucosa salga por la orina. Entonces esto incrementa la eliminación de glucosa por la orina y se supone que mejora la glicemia. Todos ellos se los conoce como las gliflosinas, porque todas tienen esta terminación. Ahí están la cana, la DAPA y la empagliflosina. De estas dos de ellas hay en nuestro medio, la DAPA y la EMPA, y se las usa justamente para bloquear la reabsorción de la glucosa en el túbulo proximal, se las da por vía oral, tienen una eficacia dependiente de la función renal. Cuando no hay función renal, pues no funciona esta. Están indicadas en la diabetes mellitus con enfermedad cardiovascular o insuficiencia cardíaca o renal. Esto tienen efectos antiinflamatorios, regenerativos. En la insuficiencia cardíaca seguramente han aprendido todos, en la práctica hemos reforzado que dentro de los cuatro pilares del manejo de una insuficiencia cardíaca están estos fármacos que inhiben a este transportador de sodio y glucosa a nivel del túbulo contorneo proximal. Porque no nos interesa la glicemia, nos interesa el efecto antiinflamatorio y de detener o revertir el remodelamiento miocárdico. La matriz celular del miocardio revierte sus cambios y este es uno de los grupos que apoya esto. Entonces, algunas contraindicaciones, por si no hay un buen filtrado glomerular, que sea, si es menor a 30 mililitros por minuto, pues no se usa. Y si hay cetoacidosis diabética, tampoco. Los efectos adversos de este tipo de fármacos, pues al haber glucosuria, predispone a la infección urinaria, especialmente en la mujer, un introito húmedo, caliente y con glucosa es un caldo de cultivo para el coli y todas las bacterias que están por ahí, ¿no? Entonces puede haber infección de la urinaria, una cistitis, una uretritis o puede haber incluso una infección de genitales, ¿no? Vaginitis, vulvitis, etc. Y también puede llevar a una cetosis euglicémica. ¿Esto qué significa? Que puede entrar paciente en cetosis y tener una glicemia normal. Estos son los fármacos, ¿no? Son costosos estos fármacos, pero ya los tenemos en el medio y en algunos pacientes, pues especialmente los que tienen, además de la diabetes, factores de riesgo cardiovascular se pueden utilizar con mayor propiedad. El mecanismo de acción, pues, reduce la reabsorción de glucosa. Se usa en la diabetes mellitus. Aquí están todos ellos se usan por vía oral, solos o con otros fármacos. Existen combinaciones de dosis fijas
ya puede ser con la metformina o con los inhibidores de la dipeptidasa. Entonces ya están en la arena terapéutica en nuestro medio. En la orina, sus efectos adversos, como produce glucosuria, infección del tracto urinario, y es más común que exista cándida, es decir, hongos. Y esta es la que va a producir pues, el prurito vaginal en la mujer, porque la cándida está en todos los orificios húmedos del cuerpo, en los oídos, en el esófago, en el colon, en la vagina, y proliferan y se activan más cuando existen estas condiciones. Efectos raros, la urosepsis por Escherichia coli, la gangrena de Fournier. Este es un cuadro un poco dramático, es una infección por E. coli en todo el tejido eh, celular subcutáneo de la pelvis y puede acabar en amputaciones, necrosis de genitales y la muerte a veces. Y esta puede ser uno de los problemas con estos fármacos. La pancreatitis, las fracturas óseas por osteoporosis, eh, la cetoacidosis diabética. Esto, la empagliflozina tiene mayor riesgo de producir amputaciones de extremidades y la dapagliflozina mayor riesgo de cáncer en la vejiga y en la mama. O sea, no están exentos de efectos adversos, ¿no? Eh, Siempre todos los químicos que ingresan a nuestro cuerpo pueden producir este tipo de problemas, los efectos adversos. Ahora, los inhibidores de este transportador pueden asociarse con la cetoacidosis diabética en pacientes insulinodependientes. Esto debido a que, como estas sustancias hacen que la glucosa disminuya en el plasma, los pacientes diabéticos, cuando miden su concentración glicémica, ven que tienen una glicemia normal y no se administran su insulina. Y la cetoacidosis se produce por falta de insulina. Si el paciente no usa insulina, pues está predisponiéndose a una cetoacidosis. Y como saltan su dosis de insulina, entonces viene la cetoacidosis. Esa es la relación que hay. Bien, y para terminar entonces el tema, voy a hablar de un grupito que también existe en nuestro medio, el fármaco, uno de ellos, que es la voglibrosa. Antes había la arcabozal retirado el militol y ahora lo único que hay en Bolivia es la voglibrosa. Este es un medicamento que lo que hace es inhibir el metabolismo de los almidones y disacáridos a nivel del intestino y no se produce la glucosa absorbible. Entonces disminuye, obviamente, bloquean la digestión de los carbohidratos en el intestino. Se da por vía oral, tiene una acción solo en el lumen intestinal y permiten controlar las, los picos glicémicos postprandiales. Y esto es útil cuando los individuos diabéticos tienen ingestas o dietas altas en carbohidratos. Entonces, no se deben dar cuando hay infección intestinal crónica o cirrosis. Los efectos adversos son flatulencia, diarrea, distensión abdominal. Como quedan los azúcares estos en el tubo digestivo, las bacterias pues fermentan, producen gases y las usan estos.
estos almidones y azúcares compuestos en su metabolismo y producen todos estos problemas intestinales. Entonces, su mecanismo de acción es bloquear la alfa-glucosidasa, que es la que descompone estos compuestos de glucosa eh, compuesto, ¿no? Entonces, no permiten que la glucosa quede libre para su absorción. La FDA ha aprobado estos fármacos solo para la diabetes mellitus tipo 2. Su uso es en la hiperglicemia postprandial y sus efectos adversos son estos, los que ya les he mencionado, debido a que se quedan en el almidón los disacáridos y pues las bacterias se alimentan de ellos y generan gas, flatulencia y todo lo demás, y hasta diarreas. Entonces, el que tenemos en nuestro medio es el Vogelbosa. Eh, Se usa para controlar la hiperglicemia postprandial, que ya lo he mencionado. Sus efectos adversos están contraindicados cuando hay falla renal, porque se eliminan sin cambios a nivel renal. La enfermedad inflamatoria intestinal también contraindica su uso. Y la gastroparesia, que es eh, un vaciamiento gástrico lento, retardado. El estómago debe vaciarse en 2 horas, pero cuando tarda más tiempo es porque hay una paresia gástrica, no se está contrayendo. Normalmente los diabéticos hacen neuropatías que a veces repercuten en el vaciamiento gástrico. Es muy común diabéticos que se quejan de toda una dispepsia por gastroparesia. Se retienen el alimento, se sienten llenos durante más tiempo que el normal. En 2 horas uno debe estar ya con todo el estómago vacío. Entonces, estos fármacos son de eficacia mucho menor que todos los demás. Miren, hasta 1% pueden bajar el, la hemoglobina glucosilada, las sulfonilureas, la metformina y todos los demás son muchos de ellos superiores a estos. No, no tienen efectos sistémicos, no se asocian con hipoglicemia, ni tampoco ganancia ni pérdida de peso. Solo hay que tener en cuenta los efectos gastrointestinales por retener allá sustancias que no son digeribles. La insulina es otro fármaco que se puede usar en la diabetes mellitus tipo 2 cuando se vuelve insulino requiriente, no dependiente. Para reemplazar, necesito la insulina endógena. En casos en los que la glicemia es demasiado alta y no vamos a poder llevar la glicemia a valores normales con los antihiperglicemiantes o hipoglicemiantes orales. Eh, Se pueden administrar, bueno, esta insulina generalmente se administra solo por vía parenteral subcutánea. Se ha probado, seguramente les han hablado del spray de insulina, que es un fracaso porque la absorción es errática. No hay forma de que se pueda ver, medir o estandarizar la absorción y el efecto por las mucosas nasales. Solo hay para vía subcutánea. Se usa cuando hay descompensaciones agudas del diabético tipo 2 o cuando la hemoglobina glucosilada está por encima de 10% o hay embarazo. Una mujer que desarrolla diabetes en el embarazo solo se la maneja con insulina. No hay una contraindicación absoluta para usar estos fármacos, como las insulinas, y los efectos adversos, pues, es el único que puede producir realmente hipoglicemia. Y el aumento de peso, que, bueno, eso también va solo por la insulina.
Y para terminar, entonces, veamos, hemos visto los 9 grupos farmacológicos que se pueden utilizar. Y me he basado en la guía terapéutica eh, latinoamericana del manejo de sí, de esta diabetes mellitus tipo 2. Ahora vamos a ver algunos esquemas el esquema y cómo es que se maneja esto. En este esquema que ustedes ven acá, esta es una guía terapéutica. El primer paso es determinar en qué nivel está la glicemia o la hemoglobina glucosilada. De acuerdo a esto, primero el grado de control glicémico nos va a definir nuestras etapas terapéuticas. Cuando la glucosa está por menos de 180 o la hemoglobina glucosilada menos de 8, normalmente el tratamiento es monofarmacológico, metformina. ¿Puede combinarse? Sí, se puede combinar si es que no hay un buen control con las sulfonilureas, los inhibidores de la dipeptidasa, las glitazonas, todos los que hemos visto, pues, como fármacos de segunda línea. Con cualquiera de ellos se puede hacer combinación. Cuando esta hemoglobina glucosilada está entre 8 y 10 o la glicemia va de 180 a 240, vamos a utilizar la metformina más cualquiera de estos otros dos también. Normalmente se empieza con la metformina y luego se añade un segundo fármaco, una terapia dupla, hasta lograr el objetivo terapéutico de bajar a menos de 7 la hemoglobina glucosilada. Pero como la mayor parte de ellos solo bajan 2 y el paciente si está con 10 de hemoglobina, digo de hemoglobina glucosilada, máximo vamos a bajar hasta 8. Si bajamos de 10 menos 2 son 8. Y nosotros tenemos el objetivo terapéutico de bajar a menos de 7. Entonces, esto obliga generalmente a utilizar dos fármacos cuando tenemos valores tan altos. Y cuando la hemoglobina glucosilada está por más de 10 y el paciente está sintomático, debe usarse insulina basal más metformina. La insulina basal es esta que reemplaza a la insulinemia basal. Son insulinas de acción prolongada, 24 horas. Más la metformina, con eso vamos a lograr controlar simplemente y bajar la glicemia a niveles euglicémicos y en el tiempo vamos a controlar a los 3 meses la hemoglobina glucosilada. Si el paciente está asintomático, podemos hacer combinaciones de fármacos todavía por vía oral. Metformina más sulfonilureas o inhibidores de la dipeptidasa. Y si no podemos controlar, pues vamos a ir a la insulina. Entonces, el primer criterio para seleccionar un tratamiento es el grado glicémico, ya sea medidos en glicemias en ayuna o hemoglobina glicosilada. Otro criterio terapéutico es la condición clínica predominante en el paciente. Si tenemos un paciente que tiene insuficiencia renal, como dice acá, no podemos usar la metformina. Entonces vamos a usar un inhibidor de la dipeptidasa y podemos asociarla a las litazonas. Si el paciente es mayor de 75 años o tiene fragilidad metabólica, tampoco podemos usar la metformina. Vamos a usar los inhibidores de la dipeptidasa y puede ser que vayamos a combinarla con la insulina basal, si es que necesita más por la edad. La gente de más de 75 años, pues hemos visto que hay una serie de fármacos que no podemos usar, pues las posibilidades de hacer estados hipoglicémicos o cuando hay falla renal, ya los órganos están generalmente funcionando mal en el anciano. Entonces vamos a tener que acudir, quizás metformina, pero nunca sulfonilureas, inhibidores de la...
dipeptidasa y hasta la insulina. Y finalmente, cuando el paciente es obeso, en grado 2, la metformina también entra en juego, pero vamos a ir directamente ya a los incretinomiméticos o a los bloqueadores del transportador sodio-glucosa en tubo contorneado aproximado. Entonces, este gráfico les da una idea más o menos del protocolo actual que se maneja la diabetes mellitus tipo 2. En esto que observamos que cuando la hemoglobina glucosilada es menos de 8, monofármaco más estilo de vida. Entre 8 y 10, terapia dual, metformina más algo. Si es más de 10, triple terapia o insulina basal más metformina. Y cuando la hemoglobina glucosilada está más de 10 o la glicemia más de 300, insulina desde el inicio. ¿No? No hay que probar acercamientos por vía oral. Solo, ¿no? Hay que dar insulina más metformina quizás. Vean ustedes, esta es una tabla que les va a servir a ustedes para saber la potencia de los fármacos. ¿Cuáles son los más potentes en bajar la hemoglobina glucosilada? Primero, la insulina. La insulina puede bajar hasta 3,5% de la hemoglobina glucosilada. Luego están las incretinas, estas twin cretinas, como la tirzepatida, que baja hasta 2,3, ¿no? Hemos visto hasta 2,5 en algunos. Y después está el resto, pues. No hay otras. Normalmente las sulfonilures, aquí están unos 5, las bigonidas unos 5, pero la mayor parte de los autores también hablan de 2%. Está sacado de un libro de terapéutica en inglés, de una versión del año pasado, pero más o menos los valores son aproximados. No he querido modificar los valores que dice el texto, pero muchos, y lo he dicho varias veces, que las biguanida y las sulfonilureas bajan hasta 2%. Y luego están recién las incretinomiméticas. Los puntos claves es cuáles son los más potentes: las sulfonilureas, las incretinomiméticas y la insulina. Los inhibidores de la dipeptidasa y los inhibidores de la alfa-glucosidasa tienen efectos modestos, pero muy buen perfil de seguridad. Los incretinomiméticos y los que inhiben al transportador sodio-glucosa ofrecen beneficios adicionales como el manejo del peso, la protección cardiovascular y renal que tienen. Es más, se está llevando su uso a otras enfermedades que no son diabéticas, sino a la insuficiencia cardíaca, a problemas cardíacos crónicos como la cardiopatía isquémica, etc. La insulina es la más potente, pero es la que más riesgos tiene de producir hipoglicemia y aumento de peso además. Entonces, estos son puntos claves que ustedes deben acordarse cuando están frente a un paciente con este problema. En conclusión, la diabetes mellitus requiere un enfoque individualizado. Siempre hay que iniciar con cambios en el estilo de vida más metformina. Y luego hay que escalar, según la hemoglobina glucosilada, si hay riesgos cardiovasculares o renales, la tolerancia y la disponibilidad de los fármacos en el medio, y la posibilidad, obviamente, de que el paciente pueda adquirirlos. El uso racional mejora el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. Entonces, hay que tener una racionalidad, hay que entender lo que le pasa al paciente y cómo lo estamos ayudando. Y con esto he terminado mi ciclo de clases de este año. Supongo que ya no los voy a ver más que en algunos pasillos. Hasta siempre y les deseo mucha suerte en todo.
Gracias por estar en la clase.